¿Creen que lo que decía el pastor hace ratito sea verdad? Eso de que te vas a enfermar, dile a tu cuerpo no te enfermes. Déjenme decirles que pues yo hace mucho que no descansaba, no tenía unos días de descanso, descansé jueves, viernes y me enfermé el jueves. Y el viernes no me podía levantar, me dolían los riñones horriblemente. De verdad no me podía levantar. Ayer todavía quedó muy abajo También el Paz me puso el micrófono hasta acá hace ratito. El viernes no me podía levantar, pero de verdad, yo le decía a Dios, no puedo faltar al ensayo. Yo no sabía que el viernes iba a venir, no puedo faltar al ensayo. Y ayer no trabajé tampoco, me tomé las pastillas, me vine a ensayar y se me olvidó. De veras, en la tarde que llegué le digo a mi esposa, oye, me dolían los riñones y ya no me duelen. Así lo podemos hacer, ¿verdad? Tiene algo que ver con nuestro tema del día de hoy. Se llama ¿quieres vencer? Yo creo que todos nosotros quisiéramos vencer en cada cosa que hacemos, ¿verdad? ¿A quién no le gusta pues cumplir sus logros o cumplir sus metas, ¿verdad? Realizar cada cosa que emprendemos que salga de la manera en la que nosotros queremos, de la manera en la que lo hemos planeado. Dice aquí en nuestra introducción, ¿has sentido que las cosas no te salen bien y que por más que te esfuerzas, por más que no sé, te vas a tu trabajo y te levantas temprano, pones tu alarma un día antes, preparas todas tus cosas y aún así se te hace tarde? ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. Batallaba mucho con la puntualidad, no me gusta llegar tarde, ahora lo he aprendido aquí, pero aún así de verdad me levanto bien temprano y hago las cosas y a veces llego derrapando, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces dice, ¿has sentido que las cosas te salen mal por más que te esfuerces, por más que quieras hacerlo? Las cosas no salen como tú quieres. Y creo que por ahí empieza el problema. Porque las cosas las queremos hacer en principio como queremos y no como Dios quiere que las hagamos. Ese es el principio, ¿verdad? de nuestro tema. Pero aquí vamos a ver en nuestro pasaje, en Josué 7 del 11 al 13, si lo vamos buscando. Aquí vamos a encontrar por qué el pueblo de Israel no podía vencer, por qué no pudo vencer una batalla. Y también vamos a ver la solución, ¿verdad? Josué 7 del 11 al 13. ¿Lo tenemos? Lo vamos a leer. Yo leo el 11, ustedes el 12 y nos unimos en el 13. Sí, dice el 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Ustedes? El 13 juntos dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. El tema decíamos que es, ¿quieres vencer? Es una pregunta, ¿quieres vencer? ¿Quién quiere vencer? De los que estamos aquí esta tarde, ¿quién quiere vencer en cada cosa que hacemos, que emprendemos? Yo creo que todos, ¿verdad? El punto número 1 es, ¿quieres vencer? Reconoce tu situación. En este pasaje podemos ver en el versículo 11 en qué situación se encontraba el pueblo de Israel. Dice el 11, Israel ha pecado, estaban en pecado. Y yo creo que lo hemos escuchado muchas veces, es muy difícil o casi imposible que dejemos de pecar, pero sí que no estemos cometiendo el mismo pecado todo el tiempo, el mismo. Eso sí lo podemos cambiar. Y dice que el pueblo ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, han quebrantado el pacto de Dios. Por eso decíamos que reconoce tu situación. ¿Cómo te encuentras? Cuando hablamos de reconocer tu situación, hablamos de reconocer si hay un pecado en tu vida, un pecado que te está estorbando, ¿sí? Para vencer. ¿Qué es lo que vamos a vencer? ¿No les ha pasado, o no sé si los que ya tomamos el discipulado,
¿No les ha pasado que nos costaba trabajo llegar a las clases, que nos costaba trabajo aprender los versículos? O sea, todo cuesta un trabajo, ¿verdad? Pero de la mano de Dios pues lo podemos hacer. Ahora el pueblo de Israel se encontraba en pecado, y dice aquí que rompieron el pacto que les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado y han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Alguien sabe lo que significa eso, enseres? ¿Enseres? Dice aquí, enseres, utensilios, muebles, instrumentos necesarios o convenientes en una cosa o para el ejercicio de una profesión, ¿sí? Aquí hay una palabra importante, necesarios, ¿sí? Lo guardaron entre sus enseres. ¿Y por qué nos interesa saber que lo han guardado entre sus enseres? Porque podemos ver que lo guardó entre algo que era necesario, algo, lo puso junto con las cosas que eran necesarias para él, ¿sí? Para este pueblo, ¿sí? Bueno, dice aquí que cuando estamos en pecado experimentamos culpa, y eso nos lleva a tomar malas decisiones, ¿sí? Y cuando tomamos malas decisiones es por eso que sentimos que todo nos sale mal, ¿sí? Y imagínate, decíamos que lo guardó entre sus enseres, y lo guardó entre algo muy necesario. Dice, podemos ver la situación en que se encontraba el pueblo de Israel. Estaban en pecado, y no solo pecaron, ¿sí? No solo pecaron, sino que lo guardaron, decíamos, entre sus enseres, y era algo que necesitaban. Es un cuadro de un creyente que anda en pecado, que tiene un pecado que no ha puesto en manos de Dios, que no ha podido vencer. Ese es el enemigo del que estamos hablando, que si quieres vencerlo, ¿sí? Yo creo que todos tenemos un pecado, y el que piensa que no, a lo mejor no se ha dado cuenta, o no lo quiere reconocer, ¿verdad? Es un cuadro de un creyente que no quiere reconocer precisamente ese pecado, que no lo quiere poner en manos de Dios, y lo tiene guardado en oculto, entre sus enseres, entre cosas muy necesarias para su vida diaria, ahí lo tiene, y no lo quiere poner en manos de Dios, porque sabemos que lo primero que Dios va a hacer es pedirnos que dejemos ese pecado, que nos alejemos de ese pecado. Vamos a ver un ejemplo en 2 de Samuel 12, del 1 al 14. Es un poquito largo, pero vamos a ver este ejemplo. 2 de Samuel 12. Y vamos a ver aquí un pecado que cometió David. Segunda de Samuel 12, del 1 al 14. ¿Lo tenemos? Segunda de Samuel 12, del 1 al 14. Vamos a leer. ¿Lo tenemos? Me van siguiendo, lo leo. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas, y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. El 4 dice, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó de la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Dice el 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. En el 7 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Aquí hacemos una pausa. No sé si les ha pasado, yo creo que a todos, ¿verdad? No voy a decir que alcen la mano, pero cuando vemos que algún hermano se está equivocando, es bien fácil dar nuestra opinión, así como David, ¿verdad? Es bien fácil decir, la está regando, lo deberían de quitar, deberían de hacer esto, el pastor debería de hacer esto,
¿sí? Encontramos la solución, luego. Y David igual, reconoció, dice el 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías de Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. El 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Si vemos en el 13, David reconoció su condición. ¿En qué condición se encontraba? En pecado, ¿sí? David pudo reconocer, por eso decíamos aquí, nuestro punto número 1. Si quieres vencer, reconoce tu condición. Y cada uno de nosotros podemos analizarnos. Les decía, es bien fácil encontrar hasta la solución. Por ahí leía algo, ¿no? Si quieres educar bien a tus hijos, pregúntale al que no tiene hijos, porque ellos tienen la solución para todo, ¿verdad? Tiene que ver con esto. Nosotros vemos a alguien que está fallando, que está cometiendo algún pecado, y qué bueno que nos acercáramos a él para exhortarlo o para ayudarlo, pero en la mayoría de las veces encontramos la solución como David, que se muera y que pague 4 tantos, ¿no?, de la cordera, y por lo que hizo no tuvo misericordia. Pero David pudo reconocer que estaba en pecado, ¿verdad? Y dice, termina diciendo el 13, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado y no morirás, ¿sí? El 14, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Es tiempo de que reconozcamos en qué condición estamos cada uno de nosotros, ¿sí? Tampoco es necesario, tampoco te esperes a que un hermano se acerque a ti y te diga, hermano, estás fallando, hermano, porque como veíamos, ¿dónde guardaron ese pecado el pueblo de Israel? En sus enseres, en lo oculto, ¿sí? Lo tenían con algo muy necesario y lo tenían en lo oculto. Y muchas veces nosotros no podemos ver los pecados de los demás. Quizá cuando los vemos ya puede ser demasiado tarde, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros podemos en este momento reflexionar y reconocer nuestra condición. Vamos a ver qué dice Génesis 4:7. Génesis 4:7. ¿Ya lo tenemos? ¿Lo podemos leer todos, por favor? A la de 3, 1, 2, 3. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Por todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Así es, tenemos que reconocer qué estamos haciendo. Dice que si bien hicieres, ¿verdad?, no serás enaltecido. Y dice que si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Entonces por ahí tenemos que empezar. Decíamos que es difícil que dejemos de pecar, pero sí es muy común que estemos repitiendo el mismo pecado, y el mismo pecado, y el mismo pecado. Y los que somos padres, los que tenemos hijos, ¿cómo nos sentimos cuando tú le dices a tu hijo, no hagas esto, no lo hagas, y lo vuelve a hacer? No lo hagas. Las hermanas cuando le dicen, no pongas ahí tu ropa abajo de la cama, ¿no? Y van a limpiar abajo de la cama y vuelven a encontrar la ropa ahí. Bueno, no lo digo por mis hijos, no vayan a pensar eso. Lo digo por mí. Yo fui un hijo de esos. Mi mamá siempre iba a sacar la ropa debajo de la cama. Y yo aprendí con mi esposa a ser ordenado. Por las buenas, no vayan a pensar que por las malas. Pero sí, ¿cómo nos sentimos cuando le decimos a nuestro hijo, no lo hagas, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo? Es la misma situación. Estamos en pecado, pero estamos cometiendo el mismo pecado, y el mismo pecado. Y pasa un año, y pasa otro año, y pasa otro año. Y nosotros estamos creciendo espiritualmente, y estamos llegando a la iglesia, y estamos teniendo un grupo de oración, no sé, cualquier actividad de la iglesia que nos involucremos. Estamos yendo a evangelizar, y nos sentimos muy contentos y todo. Pero las cosas siguen saliendo mal. Y la razón es que tenemos ese pecado guardado ahí. Y no lo ponemos en manos de Dios porque no queremos dejarlo.
y es tiempo de reconocer nuestra condición. Vamos a ver qué dice el Salmo 19:12. Salmos 19:12. Lo voy a leer. ¿Ya lo tenemos? Me van siguiendo con su vista. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Sí? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Según la palabra de Dios, ¿podemos entender nuestros errores? No, ¿verdad? ¿Podemos reconocer esos pecados que son ocultos? Quizá pensamos que no es pecado. No le hago daño a nadie, no está dañando a nadie. Quizá podemos pensar que no es pecado. Pero después de esa pregunta dice: líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién nos puede librar? Dios. Entonces tenemos que ponerlo en manos de Dios. Tenemos que ponerlo en manos de Dios. Y créanme, al menos yo, con esta enseñanza, pude reconocer si un pecado que estoy arrastrando. Y lo he puesto en manos de Dios. Y yo sé que es Dios quien me ha revelado y que Dios va a poder ayudarme a quitar ese pecado. ¿Sí? Acuérdense que no hay pecado grande o pequeño, ¿verdad? Un pecado es un pecado para Dios. ¿Sí? Dice el Salmo 69:5: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. ¿Sí? Tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Ahora, según la palabra de Dios, Él va a sacar a la luz todo, ¿verdad? ¿Por qué no mejor lo ponemos en manos de Él y no esperamos a que Él lo saque a la luz? ¿Sí? Nada podemos ocultar ante los ojos de Dios, así que reconoce tu situación. Cada uno de nosotros debemos reconocer nuestra situación, y cada uno de nosotros sabe, dice un dicho, ¿verdad? Por ahí, solo el indio sabe lo que carga en un costal, ¿verdad? Cada uno sabe que tiene guardado entre sus enseres. Nadie más lo sabe, más que nosotros. Pero ante los ojos de Dios, según esto, mis pecados no te son ocultos. Ese es nuestro punto número 1. ¿Quieres vencer? Reconoce tu situación. No podemos ocultar nada ante los ojos de Dios, pero sí podemos pasar un año, otro año, pensando que nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Nuestro segundo punto es: ¿quieres vencer? Renuncia a tu satisfacción. ¿Sí? El segundo punto es: renuncia a tu satisfacción. El pecado no lo vamos a ver como es en realidad, ¿verdad? Como les decía, a veces pensamos, pues no le hago daño a nadie, ¿verdad? Pues lo que yo estoy haciendo yo creo que no es mal. Y si nos ponemos a ver dentro de lo cultural o dentro de lo moral, en diferentes culturas muchas cosas no son malas. Por ejemplo, hay culturas en las que niñas de 12 años ya se están dando a un esposo mayor, ¿verdad? ¿Sí lo han oído? Hay culturas en las que pues los niños muy pequeños ya están trabajando, están sosteniendo una familia, ¿sí? Entonces, si nos vamos por ese lado, el pecado no lo vemos como es en realidad, ¿sí? Un alcohólico no ve el alcohol como algo que lo va a matar. Hace poco en una enseñanza, el mes pasado, que me tocó hablar allá afuera, había alguien y yo toqué el tema así del alcoholismo. Y él me levantó la mano y me dijo: ¿y es malo? ¿Ser alcohólico es malo? Porque yo hablaba del alcoholismo como un pecado, ¿no? Y me decía: es malo. Pero después lo escuché decir que por el alcohol había perdido un hijo, y que por el alcohol, y lo escuché muchas cosas. Me costó trabajo contestarle por qué si era malo, pero después lo escuché y él mismo se contestó, ¿verdad? Entonces el pecado no lo vemos como es en realidad, y un alcohólico no ve ese vicio, el alcohol, como algo que lo va a matar o algo que va a destruir su vida. Lo ve como algo que lo satisface, lo ve como algo que pasa buen tiempo con él, ¿sí? Lo alegra, lo ve como algo bueno, ¿sí? No lo ve como es en realidad.
Vamos a ver el Salmo 38, 3. Salmo 38, 3. Salmo 38, 3. ¿Ya lo tenemos? Me gustaría que lo leamos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. ¿Sí? Nada hay sano en mi carne. ¿Sí? Y dice que ni hay paz en mis huesos a causa de ¿qué? De mi pecado. Estamos hablando de querer vencer, de poder vencer. El pueblo de Israel, como lo veíamos en el versículo en el versículo 12 de nuestro pasaje, dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, y por cuanto han venido por cuanto han venido a ser anatema, delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, sino que no destruiré si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Aquí podemos ver que en qué condición se encontraba el pueblo de Israel y que le daba satisfacción, ¿verdad? Aquí estamos. Entonces vemos que dice que nada sano hay en mi carne y ni paz hay en mis huesos a causa del pecado. El pueblo de Israel no podía tener paz. Dice Dios: ya no voy a poder ayudarlos con esos enemigos, ¿sí? Volverán la espalda a ellos y entonces van a tener que correr. Vamos a ver Josué 7:12. Perdón, es Josué 7, 19 al 21. Josué 7, 19 al 21. Y este es un ejemplo de cómo vemos el pecado. No lo vemos como es en realidad, ¿sí? Yo leo el 19, ustedes el 20 y leemos juntos el 21. ¿Ya lo tenemos? Dice el 19: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Ustedes? Juntos: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Así es como vemos el pecado, ¿sí? Así lo vemos inconscientemente como una oportunidad, ¿sí? Regularmente el pecado no va a llegar como algo que, híjole, me esforcé y ya logré hacerlo. El pecado no es así. El pecado no requiere ningún esfuerzo. El pecado es como una oportunidad, como algo muy bueno, y sin medir las consecuencias lo hacemos. Y como decía, puede ser que lo estemos arrastrando, ¿sí? Puede ser que lo estemos arrastrando. Ahora, lo que nos cuesta un esfuerzo, ¿nos satisface? Al principio, cuando nos está costando, no nos satisface, ¿verdad? Te satisface cuando ya lo has logrado, como hablamos, por ejemplo, del discipulado, del seminario, ¿sí? En tu trabajo, cuando llegas y estás aprendiendo una cosa en tu trabajo y eres el que ve para acá, ya sé esto, ya lo otro, ¿sí? Ya sea una profesión u oficio, lo que sea. Primero eres el que no sabe nada y
y todos te mandan y todo, y te cuesta trabajo, y eso no te satisface, incluso a veces hasta te enoja, ¿verdad? Pero decíamos que el pecado no te cuesta nada, aunque sí tiene una consecuencia, ¿sí? Dice el versículo 13, levántate, que dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, ¿sí? Da gloria a Jehová, Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. Y decíamos, ¿cuánto tiempo hemos pasado encubriendo ese pecado ante Dios? ¿Sí? Nos está dando satisfacción, pero es una satisfacción pasajera. Dice que vio un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, y lo codicié. ¿Sí? Lo tomó, lo llevó a su tienda, lo guardó entre sus enseres. ¿Creen que esto le haya dado satisfacción a Acán? Sí, le dio satisfacción, ¿verdad? Porque dice que lo vio como algo muy bueno, ¿sí? Es como si tú te encontraras una mochila con 1,000,000 de pesos ahí, pero con una credencial de lector con la dirección del dueño, ¿verdad? Eso sí sería bien triste, ¿no? Pero entonces eso te causaría satisfacción cuando abres la mochila y ves, pero ahora ves la credencial del lector con la dirección y dónde puedes encontrar al dueño y todo, y dices, híjole, pues esto no me lo puedo gastar, ¿verdad? Y así Acán escondió, imagínate, lo escondió bajo tierra. ¿Para qué lo quería? Si no lo iba a poder usar, pero lo vio como algo muy bueno y lo codició. Y así nosotros, ¿a quién no le gustaría encontrarse una mochila así, verdad? Bueno, yo me conformaría que sea con la mochila, pero imagínate si trae, nunca me he encontrado nada, de veras, nunca me he encontrado nada, ¿sí? No, nunca me he encontrado nada. Pero entonces imagínate, ¿no? ¿Para qué lo quería Acán si no lo iba a poder usar? Es lo mismo, ¿no? Por eso me gustó este ejemplo, porque lo lógico que nosotros como cristianos lo primero que haríamos es buscar a la persona y devolverla. Ya si te da la mitad, pues ya, qué buena gente, pero si no, pues ni modo, ¿verdad? Dice, vamos a ver entonces 2 de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. ¿Ya lo tenemos? ¿Lo pueden leer, por favor, en voz alta todos? A la de 3, 1, 2, 3. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así es, limpiémonos. Nuestro punto número 3 es: renueva tu santificación. ¿Quieres vencer? Renueva tu santificación, ¿sí? Cuando estamos en pecado, comenzamos a alejarnos poco a poco de Dios. Y eso no quiere decir que dejemos de venir a la iglesia, porque puedes decir, pero yo sí estoy viniendo a la iglesia, o sí estoy leyendo mi Biblia, ¿sí? O sí estoy tomando mi discipulado, haciendo esto, lo otro. Pero hay un tiempo en el cual te apartas de Dios, que es cuando estás en tu pecado, ¿sí? Cuando estás disfrutando de ese pecado, cualquiera que sea, ¿sí? Entonces el punto número 13 es: renueva tu santificación. Y dice el 13: levántate y santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, y no podrás hacer frente a tus enemigos. Dice, hasta que hayáis quitado de él el anatema de en medio de vosotros.
Y aquí lo vamos a entender por partes, ¿sí? Es algo un poquito complicado entender si estoy o no en santificación, o santificado, perdón, ¿sí? Aquí lo vamos a ver por partes. Y cuando hablamos de renovar, esa palabra estamos hablando de restablecer o reanudar una cosa que se había interrumpido. Eso es restablecer, reanudar una cosa que se había interrumpido, ¿sí? Ahora, la santificación es el proceso o el camino del desarrollo hacia la santidad, ¿sí? Todos queremos llegar hacia la santidad, ¿verdad? Todos quisiéramos tener la misma santidad que tuvo Cristo. Entonces vamos a restablecer o a reanudar ¿qué? Nuestra santificación, ¿sí? Que se había interrumpido a causa del pecado. Tenemos que restablecer nuestra santificación, porque como les decía, podemos estar viniendo a la iglesia, podemos estar, continuar con nuestras actividades, puedo ser muy fiel en lo que estoy haciendo para Dios, pero cuando estoy cometiendo mi pecado, cuando estoy disfrutando de ese pecado que vengo arrastrando, ¿creen que esté Dios conmigo? Pues no. Entonces sí tenemos un tiempo en el cual nos alejamos de Dios, así como el pueblo de Israel. Y no es que Dios nos abandone, no es que Dios le haya dado la espalda al pueblo de Israel, sino dice la palabra de Dios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y entonces es por eso que tenemos ese tiempo. Decía 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿sí? Este es el proceso de limpiarnos de toda contaminación. Ahora, ¿qué es temor a Dios? ¿Quién sabe qué es temor a Dios? ¿Cómo? Un respeto supremo, ¿sí? Bueno, sí tiene que ver, ¿verdad? El temor de Dios es amarlo, respetarlo y obedecerlo, ¿sí? Ese es tenerle temor a Dios. Y dice que nos debemos de perfeccionar en la santidad, en el temor de Dios, ¿sí? Vamos a ver qué dice Efesios 4:24, por favor. Porque no nada más debemos de limpiarnos y ya, ¿verdad? De dejar cosas que estamos haciendo. Efesios 4:24. ¿Ya lo tenemos? Lo vamos a leer juntos, ¿sí? A la de 3. 1, 2, 3. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿sí? Vestidos, dice, del nuevo hombre, creado según Dios. O sea que no nada más tienes que reanudar tu santificación y dejar tu pecado, ¿sí? Porque quizá esa es una de las razones por la cual no lo podemos dejar, porque lo estamos resistiendo, estamos luchando contra ese pecado en lugar de entregarlo en las manos de Dios, y no lo podemos dejar, ¿sí? Porque lo tenemos que reemplazar por algo, ¿sí? El ser humano por naturaleza le gusta la rutina, aunque es mala la rutina también, ¿verdad? Ya lo hemos visto en alguna predicación, pero nos gusta tener todo en un orden. A tal hora me levanto, me voy a trabajar, regreso, hago esto, hago lo otro, y cuando se nos sale algo de control es cuando nos desestabilizamos, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer no nada más es dejar tu pecado, no nada más limpiarte, sino ahora te tienes que vestir del nuevo hombre, porque ya somos un nuevo hombre, ¿sí? Hablando de la humanidad, hombre y mujer, ¿sí? Ya somos nuevos y ahora nos tenemos que vestir de ese nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, ¿sí? Ahora, si ya reconocemos nuestra condición, si ya renunciamos a nuestra satisfacción, que yo creo que eso es lo más difícil, yo creo que ese es el paso más difícil, renunciar a esa satisfacción, y ahora tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre, ¿sí? En la santidad de Dios y de verdad. Vamos a ver qué dice 1 Tesalonicenses 3:13. ¿Para qué nos tenemos que vestir de ese nuevo hombre?
¿Lo tenemos? Otra vez quisiera que lo leamos juntos, ¿sí? A la de 3, 1, 2, 3. Para que sean manifestados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, ¿sí? Ahora nos tenemos que vestir de ese nuevo hombre, porque nosotros necesitamos, dice que para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, necesitamos, ¿sí?, que sea Dios quien afirme nuestro corazón irreprensible. Dios te conoce y Dios conoce a cada uno de nosotros, y conoce nuestros pensamientos, y conoce nuestros sentimientos y nuestras intenciones, ¿sí? Y solamente Él puede afirmar tu corazón, si estás haciendo bien o si estás haciendo mal, o si tienes un tiempo especial para ti. Porque yo creo que todos los que estamos aquí, levante su mano, ¿quién ha recibido a Cristo? De los que estamos aquí, la mayoría, ¿verdad? Hemos recibido a Cristo. Entonces, si recibimos a Cristo, lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, y le hemos entregado nuestra vida a Dios. ¿No lo hemos dicho alguna vez? Le entregué mi vida a Dios. Ahora, cuando tú le entregas algo a alguien, tú le regalas algo a alguien, no le dices, ahora préstamelo tantito para disfrutar un ratito yo, ¿verdad? Ahora ya es de Dios y no debemos de tener ese tiempo aparte. No debemos de decirle a Dios, pues ahora préstame mi vida y déjame disfrutar tantito. Así sea 1 hora, 2 horas, no podemos hacerlo, porque solamente Él es quien va a afirmar nuestros corazones irreprensibles. Vamos a ver un ejemplo con David, y aquí vamos a ver los 3 puntos para darle un repaso. Y ese es 2 de Samuel 11, 3 y 4. Segunda de Samuel 11, 3 y 4. ¿Ya lo tenemos? Me van siguiendo y dice el 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, ¿sí? ¿Qué hizo David aquí? Cometió adulterio y dejó morir a Urías, y él lo sabía. Él reconocía su situación y él sabía que estaba en pecado. Él sabía que estaba haciendo algo malo. Ahora, ¿dónde debía de estar David en ese tiempo? En la guerra, ¿sí? Entonces, en ese momento David dijo, Dios, préstame tantito mi vida y voy a descansar en el palacio, ¿sí? Y entonces cuando él quiso disfrutar de algo que ya le había entregado a Dios, vino esto, su pecado. Cometió adulterio e incluso asesinó a Urías, ¿verdad? Él lo mandó a morir. Vamos a ver 2 de Samuel 12, 11 y 13. Segunda de Samuel 12, 11 y 13. Segunda de Samuel 12, versículo 11 y 13. Es 11 al 13, perdón. Lo tenemos, lo voy a leer. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David tuvo que renunciar a su satisfacción, su pecado. Perdería a sus mujeres, ¿verdad? Dios le dijo, las vas a perder. Y si nos damos cuenta aquí, David
pues esa era su satisfacción y tuvo que renunciar a eso, que era un pecado, ¿verdad? Ahora vamos a ver ahí mismo 2 de Samuel 12, del 15 al 20, ahí lo tenemos, ¿verdad? Dice: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Dice el 18: y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuanto más ahora se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Dice el 19: mas David, viendo a sus siervos que hablaban entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Dice el 20: entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió que le pusieran pan, y comió. ¿Sí? Aquí podemos ver que David renovó su santificación, pero no sin antes recibir la consecuencia por su pecado. Ese hijo que le había dado la mujer que había tomado, que no era suya, dice aquí que Dios lo hirió y lo perdió, ¿sí? Pero David dice que entró a la casa de Jehová y adoró. Él renovó su santificación, reconoció que había pecado, ¿sí? Renunció a su satisfacción, la satisfacción que le daba su pecado, ¿sí? Que eran sus mujeres, iban a ser entregadas. Y después entró a la casa de Jehová y adoró. Dice que por eso, como el pueblo de Israel, necesitamos reconocer en qué situación te encuentras, renunciar a tu pecado y renovar tu santificación para poder vencer, ¿sí? Y no es que Dios no quiera estar con nosotros, no es que Dios no quiera ayudarnos. No lo escuchamos en la mañana con el hermano Porfis. Si no hacemos las cosas a tiempo, vamos a llegar al punto de decir: ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué dejas que me pasen estas cosas? ¿Por qué si yo me pongo a orar? ¿Por qué si yo leo mi Biblia? ¿Por qué si yo llego a la iglesia? Pues Dios ya nos los ha dicho. Tenemos que reconocer nuestra condición y renunciar a nuestra satisfacción que nos da el pecado y renovar nuestra santificación. Nuestra conclusión dice que si sientes que todo te sale mal, que pierdes una batalla tras otra, quizás estás guardando un pecado entre tus enseres. Renuncia a él y santifica, ¿sí? Eso es lo que necesitamos hacer: reconocer, renunciar y santificarnos, renovar nuestra santificación. Quizás ha sido interrumpida por ese pecado, pero déjame decirte una vez más que no vale la pena, que esa satisfacción es pasajera. Es pasajera, y cuando esa satisfacción se termina y nos damos cuenta, entonces vienen las consecuencias. No hay que esperarnos hasta el tiempo en el que Dios exhiba nuestro pecado y ya no me pueda parar aquí enfrente, o ya no pueda llegar a la iglesia. ¿Creen que pase eso? Sí. Puede pasar. Entonces vamos a ponerlo en manos de Dios, y vamos a cerrar nuestros ojos para terminar con una oración.